Vamos ahora, en esta sesión, a examinar lo que corresponde a una descripción microscópica de lo que sucede cuando insertamos un dieléctrico en el espacio que hay entre las placas de un capacitor. Teoría microscópica de dieléctricos. Lo que vamos a tratar es de buscar una explicación microscópica al comportamiento de los electrones. ¿De qué manera, o por qué, digamos, fundamentalmente, cuando se colocan los dieléctricos, disminuye el voltaje, disminuye el campo eléctrico? ¿No? ¿Vamos? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de explicar ahora. Entonces, si queremos comprender lo que sucede a nivel microscópico, cuando nosotros colocamos un dieléctrico en un campo eléctrico, tenemos que pensar en lo siguiente. Estos dieléctricos están hechos de moléculas, ¿no? Cualquiera que sea el tipo de dieléctrico, siempre van a estar presentes, ¿no es cierto?, las moléculas, ¿no? Y a veces, ¿no es cierto?, las moléculas presentan momentos dipolares permanentes, momentos dipolar eléctrico. Recuerden que un momento dipolar eléctrico, ¿no?, es una configuración básica, ¿no? Significa dos cargas puntuales, más Q y menos Q, separadas una cierta distancia D. Si tenemos una carga más Q y otra carga menos Q, y están separadas una distancia D, entonces esa distribución se llama dipolo eléctrico. Y ese dipolo tiene un momento dipolar eléctrico P, momento dipolar eléctrico, que es igual al valor de la carga Q multiplicado por la distancia entre las cargas, Q por D. Eso es lo que vale el momento dipolar eléctrico. ¿Listo? Y tiene una orientación, ¿ves? Siempre el vector momento dipolar eléctrico P apunta de la carga negativa a la positiva. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, las moléculas, ¿no?, que tienen carga positiva y carga negativa, ¿no?, los centros geométricos de la carga positiva y la carga negativa están separadas, o sea, se localizan en diferentes puntos, ¿no? Cuando los centros de carga positiva y negativa se localizan en distintos puntos en la molécula, entonces la molécula presenta un momento dipolar eléctrico permanente. El caso de la molécula de agua, por ejemplo, ¿no?, que es una molécula polar, ¿no?, porque tiene un momento dipolar eléctrico permanente, ¿no? Como les dije, estos momentos dipolares, ¿no?, presentes en los dieléctricos se anotan por el vector P minúscula. Generalmente en un dieléctrico, las moléculas presentan, si son moléculas polares, o sea, con momentos dipolares, están distribuidos, las orientaciones están distribuidas totalmente al azar. ¿Listo? Como muestra la figura inferior derecha. Y cuando este dieléctrico, que tiene estos momentos dipolares P, distribuidos al azar en su interior, cuando este dieléctrico se coloca en un campo eléctrico, entonces ese campo eléctrico le aplica un torque a los momentos dipolares o a la molécula. Y la tiende a girar, la tiende a que se oriente en el sentido del campo.
Obviamente, la orientación de los dipolos no es 100% efectiva. ¿Por qué? Porque estos dipolos eléctricos no están fijos, ¿no? Están vibrando, tienen movimientos de rotación, de vibración, tienen energía cinética de vibración, producto de la temperatura que tienen. ¿Estamos? ¿Ok? Y mientras más alta sea la temperatura, mayor vibración tienen estos momentos dipolares o estas moléculas, ¿no? Pero considerando, digamos, ¿no es cierto?, esta situación de movimientos de vibración, ¿no es cierto?, el grado de alineamiento que tienen los dipolos respecto al campo, ¿no?, no es perfecto, ¿no? No quedan, si el campo es horizontal, no todos los dipolos se van a orientar horizontalmente, pero tienden a orientarse horizontalmente manteniendo sus vibraciones, ¿no? Ahora la orientación va a ser cada vez mejor, ¿no? ¿No es cierto? O sea, prácticamente casi todos los dipolos van a quedar horizontales cuanto menor sea la temperatura. Mientras más fría esté el material, mejor todavía. Aquí en la figura inferior izquierda se le muestra a la derecha, abajo, se le muestra una distribución de dipolos, ¿no es cierto?, totalmente al azar, con distintas orientaciones. Ahí uno puede dibujar vectores P que apunten de menos a más. ¿Ve? Los vectores momentos dipolares están apuntando de carga negativa a carga positiva. Y si uno dibuja las flechitas, va a ver que estas flechitas están dibujadas o están destruidas totalmente al azar. Y no están fijas, sino que están vibrando. Distinto el caso de las moléculas que no son polares. En ese caso, ¿no es cierto?, los centros, estas moléculas no tienen momento dipolar. ¿Listo? No. Los centros de carga, positivo y negativo, coinciden, están en un mismo punto. ¿Ve? Pero estas moléculas, que no tienen momentos dipolares, cuando se colocan, ¿no?, en un campo eléctrico, el campo eléctrico produce separación de las cargas. Trata de mover la carga positiva en el sentido del campo y a la negativa en sentido opuesto. Genera una separación de carga y entonces, ¿no es cierto?, genera un dipolo eléctrico inducido. ¿Ve? ¿No? Así entonces, ¿no?, el momento dipolar eléctrico inducido va a estar presente en la molécula siempre y cuando estas moléculas estén inmersas en un campo eléctrico. ¿No? Generalmente, ¿no?, esta magnitud del momento dipolar eléctrico es proporcional al campo eléctrico E. Y una vez creado E, ¿no?, el momento dipolar eléctrico apunta automáticamente en la dirección del campo. Ahí en la figura que se les muestra, es la misma configura anterior, solo que ahora, ¿no?, las moléculas están inmersas en un campo eléctrico E, ¿no? Si uno incrementa, digamos, el campo eléctrico E, indicado con líneas horizontales rojas, tanto mejor va a ser la orientación de los dipolos eléctricos permanentes o inducidos, ¿no? Tanto mejor será la aproximación. Vamos ahora a utilizar estas ideas. Para eso, ¿no es cierto?, vamos a tomar un capacitor de placas paralelas, que tienen cargas más Q y menos Q. La carga que tienen las placas es más Q libre, menos Q libre. Le llamamos Q libre porque es carga de placa conductora, ¿no? Estas placas, la de la izquierda y la derecha, que tienen carga más Q y menos Q libre, ¿no?, porque es carga que se puede mover, ¿no es cierto?, libremente en el conductor, en las placas conductoras. Esas cargas me crean un campo eléctrico que apunta de izquierda a derecha. ¿Listo?
Y ese campo eléctrico lo vamos a llamar E sub 0. ¿Listo? Ahora nosotros, ¿no es cierto?, en el espacio que hay entre las placas colocamos un dieléctrico. ¿Ves? Allí. Claramente, ¿no es cierto?, este dieléctrico pudiera tener moléculas polares o no polares, moléculas con momento dipolar y moléculas sin momento dipolar. Pero si nosotros esta placa dieléctrica la colocamos allí entre las placas de conductoras, o sea, dentro del capacitor, va a estar afecta al campo eléctrico E sub 0, el que crean las placas conductoras. Este campo eléctrico entonces va a tratar de alinear, los momentos eléctricos permanentes y si no hubiera, va a crear momentos eléctricos inducidos. Pero a final de cuentas, ¿no es cierto?, se va a producir una reordenación en la orientación de los momentos dipolares moleculares, ¿ves? Creándose más o menos una configuración como la que muestra en la figura. ¿Ves? Ahí está. Ahí yo dibujé dos líneas segmentadas verticales, ¿no? Estas que están aquí, ¿ves? Una a la izquierda y otra a la derecha, ¿ves? Entonces, en el espacio que hay entre estas dos líneas verticales segmentadas, ¿no?, en este espacio que hay aquí adentro, entre estas dos líneas verticales segmentadas, ¿no?, cada carga positiva está anulada por una carga negativa, ¿no? ¿Ves? Entonces, en el espacio que hay entre la línea vertical izquierda y la línea vertical derecha, ¿no?, aquí, en todo ese espacio, ¿no es cierto?, la densidad de carga es cero, ¿no? La carga total es cero. Pero si uno mira la línea vertical izquierda, ¿ves?, al lado izquierdo, entre esa línea vertical izquierda y la placa conductora que tiene más calibre, ¿no?, allí se forma una densidad de carga negativa, ¿no? Y entre la línea vertical derecha, esta que está aquí, y la placa cargada negativamente, aquí se forma una densidad de carga positiva. Estas densidades de carga positiva y negativa se forman en la superficie del dieléctrico. En las superficies del dieléctrico que están en contacto con las placas conductoras. Pero no se pueden transferir. No. Eso porque estas cargas eléctricas que están allí en las caras derecha e izquierda del dieléctrico son cargas ligadas, fijas al dieléctrico. El dieléctrico las mantiene retenidas. A fin de cuentas, ¿no es cierto?, lo que se produce dentro del dieléctrico es una polarización de la carga. Una polarización. La carga se polariza totalmente dentro del dieléctrico. Y en el interior del dieléctrico, la densidad de carga neta en cada pequeño elemento de volumen es cero. Siempre va a ser cero. Pero en la cara izquierda del dieléctrico, acá, ahí se forma, en esa superficie izquierda, en contacto con la placa. Allí se forma una carga inducida negativa. Y en el otro lado, en la otra cara, se forma, o en la otra superficie, en la superficie derecha, se forma una densidad de carga positiva ligada. Estas densidades de carga positiva y negativa, ¿no?, son densidades de carga ligada, pertenecen al dieléctrico, son del dieléctrico y no se pueden transferir. Aquí no hay transferencia de carga del dieléctrico a las placas ni de las placas al dieléctrico. No, no se transfieren carga, no pueden. No hay fuerza suficiente.
Así entonces, no, las placas conductoras, las que tienen más Q libre y menos Q libre, polarizan la carga dentro del dieléctrico. ¿Ve? La cara izquierda del dieléctrico queda con una densidad de carga ligada negativa, y la cara derecha queda con una densidad de carga positiva. Ahí está la figura, ¿ves? Entonces, en las placas conductoras, las de color amarillo, naranjo y celeste, son las placas conductoras, esas tienen densidad de carga libre, sigma, carga por unidad de área. Una sigma positiva y una sigma negativa. La placa amarilla, la placa conductora amarilla tiene más sigma libre, la otra tiene menos sigma libre. A yo le puse simplemente más sigma nada más, pero es sigma libre porque es densidad de carga libre. Mientras que en la placa intermedia, ¿no? ¿Ven? En la placa intermedia, la que está entre las placas conductoras, allí hay densidad de carga negativa y positiva. ¿Ven? Aquí muy bien que la cara izquierda del dieléctrico posee densidad de carga inducida negativa, opuesta a la carga positiva de la placa. La cara derecha del dieléctrico tiene una densidad de carga positiva inducida, ¿ve? Opuesta a la carga, digamos, negativa de la placa conductora. Aquí hay dos campos. El campo eléctrico que crean las cargas libres de las placas. Las placas naranjo y celeste me crean un campo eléctrico E sub 0 que apunta hacia la derecha, de la placa conductora positiva a la placa conductora negativa. ¿Listo? Pero en el interior del dieléctrico, estas cargas inducidas, la más sigma inducida y la menos sigma inducida, me crean un campo eléctrico inducido que apunta de derecha a izquierda, opuesto al otro. Este se llama campo eléctrico E inducido porque es creado por la carga inducida. Si no hay carga inducida, no hay campo eléctrico inducido. Por lo tanto, entonces, vectorialmente, dentro del dieléctrico hay dos campos, ¿no? El E sub 0, que crean las placas conductoras, y el E inducido, que crean las cargas inducidas. Así, el campo eléctrico total dentro del dieléctrico es vectorialmente E igual E sub 0 más E inducido, ¿no? Ojo, ¿no? Este E sub 0 y este E inducido son opuestos. Y el E inducido siempre es más pequeño que el E sub 0. Las cargas inducidas me generan un campo eléctrico inducido de menor tamaño que el que crean las cargas libres. Entonces, ¿no? Si recordamos el experimento de Faraday, ¿no? Cuando fue, ¿no es cierto?, colocando diferentes dieléctricos, ¿no?, dentro de los capacitores, ¿no?, el campo eléctrico total E, el E, ¿no?, que es E sub 0 más inducido E, vale el E sub 0 partido por capa. ¿Estamos? El E vale E sub 0 partido por capa. Y ese E, en realidad, si uno quiere calcular el E, tiene que al E sub 0 restarle el E inducido. Entonces, E vale E sub 0 partido por capa, ¿no? Y ese E es E sub 0 menos E inducido, ¿no? Entonces, igualando esas dos expresiones, E igual E sub 0 partido por capa, igual E sub 0 menos E inducido, podemos calcular E inducido. Nos da la ecuación 5.
el campo eléctrico inducido es igual a E sub 0 por kappa menos 1 partido por kappa. De esa manera, entonces, ¿no es cierto? Si conocemos el E sub 0 y conocemos kappa, podemos calcular qué campo eléctrico inducen las cargas ligadas. Además, este campo eléctrico inducido se debe a la carga inducida, ¿no? ¿Estamos? Y este campo inducido entonces vale sigma inducida partido por epsilon 0. El epsilon 0 se debe a la carga libre, a la carga sigma. El epsilon 0 es sigma partido por epsilon 0. Usándose esas dos expresiones, concluimos que la sigma inducida es igual a kappa menos 1 partido por kappa por sigma libre. ¿Ve? O sea, que cuando las placas conductoras polarizan el dieléctrico, en las caras derecha e izquierda del dieléctrico, se genera una carga inducida. Pero esta carga inducida o densidad de carga inducida es menor que la densidad de carga libre. ¿Listo? Es menor porque vale kappa menos 1 partido por kappa multiplicado por sigma libre. Esas son las dos expresiones finales. Esto es lo que ocurre realmente entonces aquí, ¿no? Dentro del dieléctrico. Por esa razón, ¿no es cierto?, como disminuye el campo eléctrico, ¿no?, total entre las placas, ¿no?, porque en el dieléctrico aparece un campo eléctrico inducido opuesto, ¿no?, disminuye el campo eléctrico y también va a disminuir, por supuesto, el voltaje, ¿no? ¿Estamos? Y entonces, si disminuye el voltaje, obviamente aumentará la capacitancia. Retengamos entonces estas fórmulas, ¿no? E inducido igual E sub 0, kappa menos 1 partido por kappa, y de además, ¿no es cierto?, sigma. Sigma inducida igual kappa menos 1 partido por kappa por sigma libre, ¿no? Veamos un ejemplo sobre esto, ¿no? Dice: un capacitor de láminas paralelas se carga con una batería de 90 volts y posteriormente se desconecta de la batería. Si A igual 100 centímetros cuadrados, D igual 2 centímetros, se inserta un dieléctrico de espesor 2 centímetros entre las placas y constante dieléctrica 4. O sea, el dieléctrico llena todo el espacio que hay entre las placas conductoras. Determine la capacitancia, la carga, la diferencia de potencial eléctrico antes de insertar el dieléctrico. ¿Listo? Y después dice: determine la capacitancia, la densidad de carga libre, la densidad de carga inducida, la diferencia de potencial eléctrico, el campo eléctrico inducido y campo eléctrico total después de insertar el dieléctrico. Bueno, en el primer caso, en la letra A, si queremos calcular, por ejemplo, una vez que está cargado, antes de colocar el dieléctrico, ¿listo? Ya está cargado. C sub 0, epsilon 0 por A partido por D. A es el área, D la distancia. Y ahí está, epsilon 0, 8,85 por 10 elevado a menos 12. El área 100 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. La distancia D, 0,02 metros. Nos da ese valor: 4,425 por 10 elevado a menos 12 faradio. Vemos que es súper pequeñita respecto al faradio, ¿no? Esa es la capacitancia que tiene el capacitor sin dieléctrico. La carga Q, C por V, capacitancia por voltaje. El voltaje son los 90 volts, ¿no?, porque el capacitor se carga con una batería de 90 volts.
Entonces multiplicamos 90 por 4,425, nos da 398.25 por 10 a la menos 12 coulombs. Esa es la carga. El voltaje, los 90 voltios. ¿Ve? Entonces ya tenemos capacitancia, carga y voltaje o diferencia de potencial. Esas son las características de este capacitor una vez que está cargado. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora, como está cargado, lo desconectamos de la batería y enseguida le insertamos el dieléctrico. ¿Listo? Un dieléctrico de constante dieléctrica 4. Kappa igual 4. Va. Como se coloca el dieléctrico, la capacitancia aumenta automáticamente en el factor 4. Entonces la nueva capacitancia será igual a kappa por C sub 0. 4 por 4,425 por 10 a la menos 12 farads. Ahí nos da el valor de la nueva capacitancia. ¿Ve? Aumentó. La densidad de carga libre es la carga libre. ¿Y cuál es la carga libre? Esta que está aquí que calculamos. La carga que tiene el capacitor. 398.25 por 10 a la menos 12 coulombs. Esa carga, 398.25 por 10 a la menos 12 coulombs, lo dividimos por el área de las placas. 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Nos da ese valor. ¿Eh? Ahí está la densidad de carga libre. Esa es la densidad de carga que hay en las placas del capacitor. Las placas conductoras tienen esa densidad de carga. Si queremos ver la densidad de carga ligada, la que se forma en las caras izquierda y derecha del dieléctrico, sigma inducida. Esa es kappa menos 1 partido por kappa por sigma libre. ¿Ve? Ahí está la fórmula. Reemplazamos los datos de kappa y de sigma libre. Nos da un valor menor, ¿ve? 2,987. El otro era 3,9825. Disminuye, es menor. Si queremos calcular el campo eléctrico antes de colocar el dieléctrico, el campo eléctrico original E sub 0 es B sub 0 partido por D. O sea, los 90 volts dividido por 0,02 metros. Nos da 4.500 volts partido por metro. Ese es el campo eléctrico que hay en el espacio entre las placas, pero cuando no hay dieléctrico. Ahora, si colocamos el dieléctrico, el campo eléctrico se reduce en el factor kappa. E va a ser igual a sub 0 dividido por kappa. El que había originalmente, pero lo dimos por la constante. 4.500 dividido por 4. Nos da 1.125 volts partido por metro. El voltaje también disminuye. Disminuye en el factor kappa. Tomamos entonces B igual B sub 0 y lo dimos por kappa. Los 90 volts dividido por 4 nos da 22,5 volts. Y finalmente, si queremos calcular el campo eléctrico inducido, usamos inducido igual kappa menos 1 partido por kappa multiplicado por E sub 0. Reemplazamos los datos, nos da 3.375 volts partido por metro. Menor que el original. Ahí este ejemplo le muestra directamente, ¿no?, los resultados que se obtienen para un caso particular. ¿Alguna pregunta en este ejemplo? Es un ejemplo bastante simple, ¿no?, sencillo. Bien. Con esto ya terminamos
en la parte de capacitores. ¿Listo? Finitamos entonces todo el tema de capacitores, ¿no? Y entraremos, ¿no es cierto?, a un nuevo capítulo, ¿no?, que corresponde fundamentalmente a corrientes eléctricas y circuitos, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿no?, desde este momento, en el tiempo que nos queda. Esta es la nueva unidad. Este es el segundo capítulo de la unidad 2. Corrientes eléctricas y circuitos eléctricos. El tema es bastante práctico, ¿no? Y las leyes, ¿no?, y las fórmulas son mucho más sencillas de manejar que en el caso de los campos eléctricos, de los voltajes, ¿no? Bien. ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ya. Conceptos que interesan en este nuevo capítulo. Corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, que no es lo mismo que corriente eléctrica. Resistencia eléctrica y una ley fundamental por su capacidad de aplicación. Ley de Ohm. ¿Listo? Esa es una ley que tiene un carácter práctico inmenso, ¿no?, porque se aplica fundamentalmente en todos los circuitos eléctricos, ¿no? Una gran cantidad de aplicaciones. Vamos a comenzar por el concepto de corriente eléctrica. ¿Qué entendemos por corriente eléctrica? ¿Estamos? Realmente la corriente eléctrica es un flujo de portadores de carga eléctrica. Vale decir, un movimiento pero ordenado de portadores de carga eléctrica. Los portadores de carga eléctrica son lo que nosotros usualmente llamamos cargas puntuales, ¿no? Claro, estos portadores de carga eléctrica pueden moverse dentro de materiales sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no? Pero también pueden moverse en el vacío, ¿no? Pero a fin de cuentas, la corriente eléctrica es eso, un flujo de portadores de carga eléctrica. Vale decir, cargas eléctricas en movimiento. Pero hay que tener cuidado aquí, ¿listo? Porque no es un movimiento totalmente aleatorio, sino que fundamentalmente un movimiento ordenado en alguna dirección. ¿Eh? Y como les dije, estas corrientes eléctricas pueden producirse tanto en materiales como en el vacío. ¿Qué tipos de portadores de carga pueden formar las corrientes eléctricas? Por ejemplo, los electrones. En el caso de las corrientes eléctricas en materiales sólidos conductores, en los alambres de cobre, de aluminio, de plata, de oro, ¿no?, carbono, o sea, que son materiales conductores de la electricidad, fundamentalmente la corriente eléctrica está formada por electrones. ¿Listo? Son los electrones los que forman la corriente eléctrica.
A veces también estos portadores de carga pueden ser iones, con carga positiva o con carga negativa, ¿no? Depende, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de electrolisis. En los procesos de electrolisis, los portadores de carga, el flujo de carga en movimiento, ¿no es cierto?, lo forman iones positivos y iones negativos. En las tormentas eléctricas, en los rayos, ¿no? No solamente hay electrones, sino que también hay iones cargados, positivamente o negativos. A veces también la corriente eléctrica puede estar formada por protones, ¿no? Las partículas que forman el núcleo atómico, ¿no? Estos son solamente portadores de carga positiva, pero para tener, digamos, una corriente de protones, la cuestión tiene que ser súper bien manejada porque involucra el núcleo atómico. ¿Ven? Se utilizan, por ejemplo, en los aceleradores de partículas, ¿no? En los reactores nucleares. Allí, ¿no? ¿Estamos? Allí se hacen viajar protones o haces de protones a través de túneles, ¿no? Túneles prácticamente al vacío, ¿no? Y en estos túneles que están al vacío, estos protones se van moviendo bajo la acción de campos magnéticos y campos eléctricos. Así se los hace. En general, la corriente pudiera tener un tipo de portador, o por ejemplo, solamente electrones, o iones o protones, pero también puede tener una mezcla de todo eso. En las tormentas eléctricas que se producen en la superficie del Sol, ¿no?, se generan a veces, ¿no es cierto?, descargas hacia el exterior, ¿no? Y se forman corrientes eléctricas, partículas cargadas salen de la superficie del Sol hacia el exterior, ¿no?, hacia afuera, hacia el espacio. Y allí, ¿no es cierto?, pueden haber, digamos, fundamentalmente iones positivos, a veces simplemente positivos, o doblemente ionizados, o hasta a veces hasta 6 veces ionizados, ¿listo? O sea, partículas súper pesaditas. Pero también salen electrones. Entonces puede haber una combinación de todos ellos. Pero la corriente eléctrica es eso nada más, flujo de carga en movimiento. La intensidad de corriente eléctrica. Porque uno puede medir, si uno tiene una corriente eléctrica, lo que uno puede medir en la corriente eléctrica, su intensidad, cuán intensa es. ¿Listo? Entonces, si tenemos una corriente eléctrica que está pasando por algún punto, lo que tenemos que hacer es medir la cantidad de carga delta Q que pasa por ese tiempo, por ese punto, en un tiempo delta T. Nos fijamos en un punto, medimos cuánta carga delta Q está pasando, en cuánto tiempo pasó esta carga delta Q y dividimos. Delta Q partido por delta T. Eso nos da la intensidad media en ese punto. Media porque está medida en un intervalo de tiempo delta T. La intensidad entonces de la corriente eléctrica, que es una cantidad escalar, es carga partido por unidad de tiempo. Se mide en un punto cualquiera, ¿listo? Por donde esté pasando la carga. La unidad Coulomb partido por segundo tiene el nombre de ampere. Así entonces el ampere es Coulomb partido por segundo, ¿no? Y esa es la unidad internacional para todas las intensidades de corriente, ¿no? Claro, estas intensidades de corriente eléctrica van cambiando, ¿no? Porque va a depender, digamos, de la cantidad de corriente que uno quiera, ¿ve? Por ejemplo, cuando uno usa una linterna y la enciende, ¿no?, allí se forma una corriente eléctrica, ¿ve? La intensidad de esta corriente eléctrica más o menos va entre 0,5 y 1 ampere. Eso va a depender, digamos, fundamentalmente de cuántas pilas utilice la linterna y el tipo de ampolleta que use, ¿no? Esos dos parámetros determinan la intensidad de corriente, ¿no? Los
cables que se utilizan, por ejemplo, en los motores de arranque, los motores de partida de los vehículos. Esos sí que requieren una intensidad de corriente grandota, 200 amperes, ¿no? Mucha corriente se requiere para poder hacer partir el motor. ¿Listo? Es grande esa. Por ejemplo, en los circuitos domiciliarios que usamos en nuestras casas, ¿listo? En las instalaciones eléctricas, en el tendido eléctrico que tenemos ahí en el entretecho, ¿no es cierto?, en las casas, esas corrientes que pasan por esos cables de cobre, pueden tener intensidades variables, de 10 amperes, 15 amperes. Más o menos para todas las casas, creo que el máximo son 10 a 15 amperes, ¿no? Si usted quiere, digamos, una corriente de intensidad más grande, 20, 25 amperes, hay que cambiar el cableado, ¿no? Se cambia el calibre del cableado, ¿no? Porque los cables que se usan comúnmente en las casas están para soportar corrientes de esa intensidad, 10, 15 amperes, ¿no? Aumentar la intensidad es complicado, ¿no? Por efectos Young. Por ejemplo, qué sé yo, en los aparatos de radio, en la televisión, ¿no es cierto? Las corrientes, ¿no es cierto?, son del orden de los miliamperes o a veces hasta microamperes, ¿no? Por ejemplo, en los celulares, en los computadores, son del orden de los microamperes. O sea, intensidades súper pequeñas porque esos son circuitos integrados, ¿no? Circuitos miniaturizados, muy pequeñitos, ¿no? Los componentes son pequeños. En las computadoras, ¿no?, que son circuitos muy específicos, es del orden de los nanoamperes, o sea, 10 elevado a menos 9 amperes. Muy pequeñas corrientes. En realidad, si uno quiere una definición formal de la corriente, de la intensidad de corriente I, uno la puede definir como dQ/dt, la derivada de la carga Q respecto al tiempo. Y por lo tanto, si despeja de Q, lo puede integrar. La carga Q va a ser igual a la integral de I dt por dt. Pero estas formulillas exigen conocer cómo varía la corriente I en el tiempo para poder hacer la integral. Veamos un ejemplo simple de esta situación. Dice, un haz de electrones dirigido hacia abajo en un microscopio electrónico transporta 3,20 microcoulomb de carga negativa en 200 milisegundos que atraviesan la cámara de vacío del instrumento. ¿Ve? Ahí en el microscopio electrónico, la corriente eléctrica está formada por electrones. Calcule la intensidad de corriente y la cantidad de electrones en el haz por cada segundo. Entonces, en esta cámara, a través de esta cámara que está al vacío, dice que pasan 3,20 microcoulomb en 200 milisegundos. Y lo que tenemos que hacer entonces es dividir nada más. ¿Ves? Los 3,20 microcoulomb, que es la carga, estamos usando esta definición, esa. Y su M igual delta Q partido por delta T. Tomamos la carga delta Q, que es 3,20 microcoulomb, 3,20 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y los dividimos por los 200 milisegundos. 200 milisegundos significa 200 por 10 elevado a menos 3 segundos. Y eso nos da 16 microamperes. Fíjese el orden de magnitud de la intensidad de corriente, pequeña, en el orden de los microamperes. Micro significa 10 elevado a menos 6. Una corriente de intensidad muy, muy pequeña. Esa es la cantidad de carga que pasa, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. ¿Ves? Como la carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb, ¿no? ¿Estamos? Entonces, tomamos esa intensidad de corriente y la dividimos por 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Eso nos va a dar la cantidad de electrones por segundo.
Ahí está, 1 por 10 a la 14. 100 billones de electrones, ¿no?, en cada segundo. Esta es una cantidad de electrones inmensa, ¿no? Y eso porque el electrón es una partícula tan pequeña, tiene una carga ridículamente pequeña, que por esa razón, digamos, las corrientes eléctricas macroscópicas se ven como si fueran cuestiones continuas, ¿no? ¿Estamos? Un flujo continuo de carga. El ejemplo que está más abajo y el otro se los dejo de tarea. Ya, yo creo que llegamos hasta aquí nomás, son las 10:30. Sí, jóvenes, vamos a llegar hasta acá nada más, ¿listo? Recuerden que la próxima semana es semana de receso, ¿listo? En esa semana yo voy a tratar, sí, yo creo que sí, de tener resuelta ya la corrección de la primera prueba y enviarles a cada uno sus calificaciones. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, terminamos esta sesión, ¿no? Y nos vemos entonces